Recuerden que, bueno, estábamos basándonos en que íbamos a utilizar, aprovechar esta característica de Android Material Design, que fue creado por Google y, bueno, nos permite mejorar totalmente la apariencia de nuestras aplicaciones. Les había dejado unas imágenes, habíamos creado las vistas, habíamos quedado en que íbamos a utilizar Coordinator Layout, que podía llegar a incluir otros layouts y, bueno, nos mejoraba un montón. Por ejemplo, nos permite el tema del el desplazamiento flexible y además es muy compatible con lo que habíamos dicho de los diseños provistos por Google. Otra de las características que también habíamos empezado a utilizar es esto de Android Material Text Field, Text Input Layout, que nos permitía también mejorar la apariencia y funcionalidad de los campos de texto. Por ejemplo, una de las características es que el hint, bueno, en vez de ocultarse, como que se va hacia arriba, digamos, y nos sigue dando una pista de lo que tenemos que colocar dentro de nuestro campo de texto. Es como que mejora bastante y la experiencia visual del usuario y además también nos permite hasta marcar los errores ahí mismo. Habíamos hablado de que íbamos a utilizar el modelo View Model, entonces para eso les había pedido yo que crearan varias carpetas, entre ellas la carpeta Model, donde va a estar la clase usuario por ahora, que va a ser la que vamos a estar manejando. Entonces ahí vamos a guardar nuestras clases del tipo entidad. En View vamos a estar almacenando todas las activities o fragments que nosotros vayamos creando. Entonces serían como que es la parte de la interfaz de usuario. En la carpeta BioModel vamos a estar almacenando todo lo que son las clases también Java que gestionan la lógica del negocio y exponen los datos hacia las vistas. Después también habíamos creado la carpeta Providers y en esta carpeta lo que íbamos a guardar son justamente los repositorios que interactúan directamente con la base de datos y va a ser donde nosotros realicemos nuestras operaciones CRUD. En este caso, la base de datos que vamos a utilizar es Firebase, porque si bien ya habíamos visto que teníamos integración con SQLite, bueno, eso sería para una aplicación que solamente necesite la base de datos para utilizarla en el teléfono. La base de datos es local. Nosotros en este caso queremos una base de datos que se puede utilizar, que esté en la nube, ¿sí? Para que podamos conectarnos desde cualquier dispositivo y bueno, y tengamos nuestros datos disponibles, ¿sí? O sea que tengamos la persistencia de datos en la nube. En la clase útil, en el paquete útil vamos a estar almacenando clases de utilidad, que son clases compartidas. En este caso va a ser una clase de validaciones. Yo he creado por aquí un modelo de datos que quiero mostrarles más o menos cuál es hasta acá algunas de las clases que vamos a tener en nuestro proyecto. Y bueno, una de las clases que vamos a tener, por ejemplo, que ya la creamos, es la main activity, que es donde habíamos creado la vista para hacer el login. Y bueno, dentro de esta main activity teníamos el binding para poder manipular todas las componentes de la vista. El view model, que ya estuvimos hablando, que nos permite trabajar con el tema de la lógica del negocio. Y vamos a tener algunos métodos, como por ejemplo este método de manejar eventos, ya que desde esa vista teníamos un botón que nos permitía hacer el login y un text view que lo que permitía era justamente que el usuario que no estaba registrado se registre. Este método, un resumen, lo estaríamos sobreescribiendo y es para, bueno, limpiar en todo caso los campos de texto si es que el usuario volvió atrás. Y bueno, el onCreate que ya también lo tienen todas las activities. Aquí estaría el view model de la main activity. Siempre los view model, recuerden que comienzan con la palabra, bueno, en este caso les llamaríamos main y lo vamos a terminar siempre con view model. Y este ViewModel, fíjense que está conectado, o sea, con esta clase OutProvider, que es justamente la clase que se va a conectar a Firebase. Entonces, bueno, tiene un atributo de esa clase y tiene el método login que recibe seguramente el email y el password y devuelve algo del tipo live data que va a ser observado justamente por la main activity.
Recordemos que los métodos que devuelven algo del tipo live data están devolviendo datos que van a poder ser eh, actualizados en tiempo real dentro de lo que son las vistas. Entonces, en la vista seguramente los vamos a estar con algún observer mirando, esperando a que ocurran, ¿sí? Bien, si todo ocurre bien, la main activity se logra, bueno, en algún momento va a hacer algunas validaciones, pero si todo funciona bien, se va a invocar a la register activity. Bueno, acá me faltaría, bueno, seguramente alguna relación, porque de uso entre la main activity y el register activity, ya que la clase de register activity era para registrar un usuario. Y bueno, tiene también su binding, su view model y tiene también el método realizar registro, que es para registrar el usuario. Seguramente va a hacer algunas validaciones sobre los campos del usuario. Y tiene también el manejar eventos, y en ese caso llamará también al register user del view model, ¿no? Que devuelve también un live data que va a ser observado desde dentro de la register activity. Y después también tiene este método manejar eventos que va a manejar el evento para registrar el usuario y un evento para volver hacia atrás en la main activity. Bueno, también tiene este método que también está en la main activity que se llama showToast, que lo único que hace es mostrar un mensajito que lo recibe como un string. Si la main activity ya el usuario estaba registrado y se logró loguear bien, bueno, seguramente va a acceder a la clase user activity. Entonces, en esta clase lo que el usuario puede hacer son operaciones de CRUD de usuario, es por ahora de un ejemplo, después vemos si nos hace falta dejarlo o no. Pero esta User Activity lo que tiene también es un binding, su propio view model, donde van a estar todas las operaciones, los métodos para realizar las operaciones CRUD. Entonces también tiene el esperar observers, porque cada una de estas operaciones CRUD también va a estar devolviendo va a estar devolviendo datos del tipo live data. Entonces, si tiene que todos los métodos devuelven live data, seguramente los vamos a estar observando. Entonces, tenemos acá un método de esperar observers que va a estar con todos los observers para ver qué pasó con esos métodos. También vamos a tener el manejar eventos, ya que esta clase seguramente tiene varios botones para hacer todos los CRUD, el crear usuario, para verlo, para borrarlo, para modificarlo, ¿sí? Y todo esto accede a la clase user, que es la clase base que está dentro de nuestro paquete models, y bueno, que simplemente tiene un password, un username, el email y el ID, y los getters, setters y constructores. Bien, entonces ese sería como que el modelo de datos. Estas son las vistas que nosotros habíamos creado el otro día. Habíamos creado, bueno, esta vista que tenía un coordinator layout y dentro tenía unos linear layout, en el primer caso uno vertical y dentro de ese vertical teníamos unos linear layout horizontales porque justamente queríamos alinear horizontalmente estas componentes que estén una del lado de la otra, el icono y el text view. Luego tenemos un layout horizontal para, bueno, colocar estos textos aquí, que es el de no te tienes cuenta, regístrate aquí. Cuando el usuario hace clic aquí, tiene un evento y el otro evento es en el iniciar sesión. La otra vista que habíamos creado era esta, que tenía, bueno, también su coordinator layout y un linear layout y cuatro horizontales para, bueno, justamente estas componentes alinearlas de manera horizontal. Y acá habíamos generado este botoncito que también tiene, que en realidad es a partir de una imagen, que tiene también un evento. O sea que los dos eventos son el registrarse o el de regresar atrás. Si hace clic aquí, vuelve a la main activity, ¿sí? Acá hay un videíto para que ustedes en todo caso vean cómo hicimos esas, o repasen cómo hicimos esas vistas, que las hicimos en una clase. Lo que había quedado pendiente era ver cómo modificábamos la barra de estatus, que en todo caso lo podíamos modificar, ya habíamos agregado dentro de la carpeta values, teníamos el archivo de colors para, bueno, agregar los colores que nos hicieron falta. En este caso agregamos un red, un color rojo oscuro, que luego dentro del archivo de temps, bueno, le agregamos esta línea, status bar color, y le ponemos de qué color queremos que se cree esa status bar. Acá está, dentro del paquete, vamos directamente bueno, eh, a la, a la aplicación, que la tengo por aquí.
Bien, vamos a mirar un poquito. Nosotros acá tenemos la clase user, entonces, que es la que tenía, bueno, ya dijimos, eh, los atributos, este constructor vacío. Y por otro lado teníamos un constructor que recibe solamente tres parámetros porque a esta altura seguramente no vamos a conocer el ID y un constructor de cuatro parámetros que es el que tiene los cuatro atributos. Bueno, getters y setters, todo normal. Tenemos la clase validaciones, también yo les voy a dejar después el código, pero acá tienen el método validar usuario, que bueno, simplemente se fija que los datos que el usuario ingrese para loguearse sean válidos, o sea que no sean, no trate de loguear un usuario con nulo, con menos que el nombre de usuario tenga menos de tres caracteres. Por otro lado, el validar email, que simplemente con una expresión controla que el email sea válido. Después tenemos el validar password, que recibe dos strings para ver si dos passwords son iguales, si no son nulos, bueno, si tienen al menos seis caracteres y bueno, si todo está bien, va a retornar o el error, que puede ser cualquiera de estos strings, o nulo si es que la contraseña era válida. Este método controlar password solamente recibe un string y lo que se fija es que el string del password que el usuario ingresa sea algo posible. Bien, entonces eso por el lado del model. Lo que nos quedaría ahora explicar es qué pasa con las vistas y cómo son estas clases que se conectan a Firebase. Bueno, pero para eso yo, como ya estoy conectada en este proyecto a Firebase, voy a intentarlo, voy a abrir, voy a trabajar con este otro proyecto que está acá, que era el de las películas. Y lo que les quería mostrar es cómo, eh, bueno, registrar que el proyecto se va a conectar a Firebase. Entonces se van aquí, se van a Tools y dentro de Tools van a encontrar esta opción que dice Firebase. Hacen clic allí, les va a abrir este asistente, les va a desplegar este asistente, se van a la pestaña Autentificación. Se van entonces a esta pestaña que dice autentificación. Ahí hacen clic, se va a desplegar entonces este menú y van a hacer clic aquí donde dice Authentication usando Custom Authentication System. Hacen clic allí, ¿sí? Y se les va a abrir esta otra pestaña que les va a decir Connect to Firebase. Entonces hacen clic allí, ahí se va a intentar conectar. Yo acá en el navegador, bueno, tengo Firebase. Les va a abrir algo así. Elige un proyecto para continuar. Crear un proyecto. App Movies, bueno, ahí está. Me crea el proyecto para App Movies. Le van a poner continuar. Y ahí van a deshabilitar. Esta parte no la van a necesitar. Habilitar las Google Analytics. Lo van a deshabilitar. Le van a poner crear proyecto. Le van a poner continuar. Y ya tienen su proyecto generado. Bueno, una vez que están conectados, entonces lo que van a hacer es, si ustedes se fijan, acá les va a crear varios archivos. El primero es este archivo Google JSON. Lo que hace es, bueno, justamente acá les debería aparecer cuál es el cliente. Esto ya es prácticamente la conexión a Firefox. Fíjense, dice que, bueno, que está conectado a Firebase. Storage App, ¿sí? Bueno, en este caso tienen que agregar las dependencias, hacen clic en el paso 2, se van a agregar, le ponen a aceptar los cambios y les va a generar ciertos archivos de dependencias, como por ejemplo, a ver si ustedes se fijan en los archivos, en el Gradle, bueno, les agrega este de Google Service que les va a hacer falta. También aquí les aparecen algunas dependencias como la dependencia de Firebase.out, ¿sí? Y bueno, van a necesitar otras más que yo ahí se las voy a dejar. También acá en las librerías les aparecen algunas dependencias más que les va agregando, los de Google Service, y bueno, esos son algunos de los cambios que van a notar cuando instalen Firebase. Nosotros en este proyecto no lo vamos a usar, me voy a salir. Vamos a trabajar justamente con el otro proyecto, pero les quería comentar más o menos cómo era para conectarse a Firebase desde
Bueno, acá tenemos nuestra app del chat. Entonces tenemos el archivo de validaciones que ya se los había mostrado, el del user. ¿Y qué más tenemos? Bueno, acá está la clase, van a tener que generar esta clase, OutProvider, que si ustedes se fijan es una clase que no extiende de ninguna otra clase. Van a crear una variable del tipo Firebase out, ¿sí? Y dentro de esta variable, dentro de esta misma clase van a generar este constructor que lo único que hace es a la variable del tipo Firebase out le asigna en el constructor la inicializa, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Hace un Firebase out desde la clase getInstance. Ya con esto pueden conectarse a Firebase y aquí tienen un método que le llamé helper porque justamente es un método para que estos otros dos métodos, no repetir tanto código, estos otros dos métodos utilizan ese método helper, los dos lo llaman. Los métodos importantes son el de iniciar sesión, este que se llama SyncIn, que lo que hace es iniciar sesión con un email y un password y devuelve algo del tipo live data. Y entonces a partir de la variable mout lo que hace es un think in with email and password y bueno, inicia sesión, ¿sí? Con este otro que se llama sync out app, lo que hace es justamente para registrarse. ¿Qué es lo que hace? Devuelve algo también del tipo live data, pero un string, y lo que hace es tratar de crear un usuario con email y password. Este otro método, el getCurrentUser ID, lo que hace es devolver si es que se logró crear un ID o si no lo logró crear un null. Así que devuelve directamente un string. El helper lo que hace es, bueno, genera justamente como estos métodos devuelven algo del tipo live data, cuando lo llamen, fíjense que retorna lo que retorna el helper. ¿Y qué es lo que hace este helper? Bueno, directamente genera un listener donde se fija en ese listener si la variable out se logró, si la tarea se concretó exitosamente y si se concretó exitosamente, si trajo un usuario distinto de null. ¿Está bien? Le setea un valor a la variable outResult, que es la que va a estar observando, la que va a devolver este live data, ¿sí? Que lo que único que hace es o setea el ID o un null. Bien. Entonces, ese sería el provider que lo va a utilizar este main activity. En el main activity que tenemos. En el main activity tenemos el binding, que ya sabemos usarlo, el view model, que también. Y lo que hace es dentro del método onCreate, inicializa el binding, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, inicializa el view model y llama al método manejar eventos. Este método manejar eventos ya dijimos que nuestra vista, aquí está acá, a ver, la voy a abrir, que nuestra vista tenía los dos eventos, el evento para iniciar sesión y el evento para registrar un usuario. A ver si ahora me la muestra. Bien, entonces tiene un evento aquí y un evento aquí. Tiene esos dos eventos. Entonces lo que está haciendo en el manejar eventos es, a partir del binding, al TextView registrar usuario, le asigna un listener y en ese listener, como quiere registrar un usuario, va a convocar a la activity register activity. ¿Sí? Entonces, a través de un intent, y bueno, y comienza ese intent. ¿Sí? Eso es todo lo que hace cuando el usuario hace clic en ese texto de registrar usuario. ¿Sí? Convoca a la siguiente actividad. Mientras que este otro le asigna también a través del binding al botón login, le setea un listener y en ese listener lo que hace es obtener los datos del email y el password, está bien, a través del binding punto el input text usuario, le asigna el texto como un string y con trim le quitamos los caracteres vacíos si es que los hubiera. Entonces ya con eso tenemos el usuario y el password. A partir de la clase validaciones, verifica que sea un mail válido. Si no es válido, utiliza este método showToSt que está acá, que lo único que hace es mostrar un mensajito diciendo, bueno, seguramente que el email es incorrecto, ahí está, y se va, hace un return. Valida también que el password sea algún texto válido, si no, muestra un cartel diciendo el password es incorrecto y se va.
Pero si todo está bien, si eso era correcto, entonces a través del ViewModel llama al método login. Recuerden que el método login, que le mandamos un email y un password, devolvía algo del tipo live data. Entonces le ponemos punto .observe y lo que hace es, bueno, se fija si el login fue exitoso. Si es que fue exitoso, entonces a través de un intent va a llamar a la user activity, que es una una vista que no hemos creado, pero que ahí les paso también cómo crearla y la convoca. En esa activity de user activity lo que se va a permitir es generar un nuevo usuario, borrarlo, también hacer un CRUD. Y si no, pone un cartel de los fallidos, ¿sí? Acá tenemos los view model, por ejemplo, el main view model, que lo único que hace es, bueno, devuelve un live data, este login, y lo que hace es genera una variable mutable que tiene el resultado y llama a la clase outProvider, que es la que acabamos de generar recién, y ejecuta el método SyncIn con el email y el password y se utiliza este Observer Forever, que lo que hace es, independientemente del tiempo, del ciclo de vida de la activity, esté activa o no, sigue observando eh, qué ocurrió con esa conexión. Y bueno, si todo está bien, va a devolver el user ID y si no, le va a setear un null. Retorna el resultado ese. Ese es el view model. Y bueno, por otro lado tenemos la register activity que también tenía los métodos. A ver, la register activity que tiene las variables del binding y el view model. Esto ya es repetido en el onCreate, se inicializan y tiene el método manejar eventos. En el manejar eventos tenemos el evento para volver al login desde la imagen del círculo. Entonces se le setea un listener y cuando la persona hace un clic en el circulito blanco, entonces se ejecuta este método finish y esa actividad finaliza, ¿sí? Por otro lado, si la persona hizo clic en el botón registrar, también se genera nuevamente un listener y cuando haga clic se va a invocar al método realizar registro. El método realizar registro lo que hace es obtener a través del binding todos los textos, tanto del usuario, email, password y el password, el confirmar password, valida a través de la clase de validaciones. Si todo está bien, entonces, ¿qué hace? Genera un usuario desde utilizando el model user. Entonces se genera un nuevo usuario con el usuario, el mail y el password, usando el constructor de tres parámetros, ya que todavía no conoce el ID, porque ese ID lo genera eh, Firebase, ¿está bien? Entonces luego, una vez que tiene ese usuario incompleto, llama al ViewModel. Dentro del ViewModel hay un método register que también devuelve un live data, entonces acá tiene un observe y se queda a la espera del resultado. El register ViewModel, ¿qué es lo que tiene? Tiene también, se conecta al Loud Provider, que tiene el método SyncUp, que lo va a necesitar, y al User Provider, que tiene este User Provider. Fijémonos que ¿qué tiene? No, por ahora el que nos interesa es este, el Create User. Fíjense que tiene, por un lado, una variable del tipo Firebase Firestore y una variable del tipo Collection, que está generando una colección que se llama Users, inicializa ese Firestore, de hacer un get instance. Entonces acá en el create user, ¿qué es lo que está haciendo? Como devuelve algo del tipo live data, bueno, primero que nada necesita para devolver, crear algo para devolver, un result, y que lo va a tener que devolver. Y luego lo que hace es, a partir de la variable Firestore, genera la colección, que en este caso se llama users, y la genera como un documento, obtiene el ID y le setea el nuevo usuario. Fíjense que a result, bueno, le va a setear un string directamente si fue creado o no fue creado exitosamente. Vamos a chusmear acá cómo trabaja. Bueno, el Firestore está teniendo unos problemas para conectarse. Les sigo mostrando mientras esto se va ejecutando y ya conecto el teléfono. Tiene el método getUser, que ¿qué es lo que hace? Simplemente a través también de la colección
se fija que haya un usuario con un email como el que le estamos enviando. Si es exitoso, entonces, bueno, directamente obtiene el user, o sea, crea a partir de ese documento el user, se trae un user, el, el que está buscando, y bueno, se fija si es null o si no es null, y bueno, va alargando algún string con el resultado, ahí les voy a dejar el código. El update user, que también siempre a través de la colección y lo trabaja todo como un documento, le setea a ese usuario, primero lo busca y luego o sea, lo busca por ID y le setea nuevamente los datos de usuario. Luego se fija si la tarea es exitosa o no, y lo mismo el delete, que lo que hace es nuevamente a través de la colección, hace un document user ID y lo borra. Acá en el user activity que les quería mostrar quería mostrar la user activity, esta que no habíamos generado la vista, pero yo directamente lo que hice fue a partir de la register activity, modificarla para reutilizar todos esos campos. ¿Ven? Que es muy parecida a la otra, pero lo que tiene es estos cuatro botones, entonces al final lo que agregué es un grid layout con esos cuatro botones que están agrupados en una grid layout. User Model, que también ustedes después lo van a poder analizar porque les voy a dejar ahí el código, pero que tenemos el User View Model, que lo que va a hacer es también tratar se genera unas variables del tipo, o sea, se va a conectar a la clase OutProvider para poder conectarse y a la UserProvider, y genera estos mutables que son el estado y el usuario actual, eh, el estado para devolver un string, digamos, y bueno, que obviamente tienen que ser inicializados dentro del constructor, todas esas cuatro variables. Em, pero bueno, después tenemos el current user, que lo que hace es me devuelve el usuario encontrado, ¿sí? El usuario que se creó, bueno, la operación para crear un usuario, para actualizar un usuario, que todo esto lo que hace es llamar al provider, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, en realidad estos métodos que están dentro del ViewModel están llamando a los métodos que se conectan realmente dentro del provider. O sea, en la clase provider nosotros tenemos realmente el update, el delete, el create, bueno, el get. Y acá lo único que estamos haciendo es llamar a esas operaciones. Entonces, bueno, eso simplemente se queda observando qué devoluciones le hace el provider y lo devuelve. Es un poco como que el ViewModel expone los datos desde el provider a la vista, como un intermediario hasta la vista. Les quería mostrar la ejecución, pero quiero eliminar esto porque lo quiero ejecutar desde mi propio dispositivo. Bueno, yo voy a iniciar sesión con un usuario que ya tengo, admin, iniciamos sesión y ya accedemos a la aplicación de gestión de usuarios. Si nos arrepentimos, podemos volver para atrás y la pantalla está limpia. Supongamos que me quiero registrar, bueno, puedo registrarme aquí como, no sé, le vamos a poner Germán y bueno, lo registramos. Me dice usuario creado correctamente. Bueno, después ustedes lo prueban si tienen errores o no. Vamos a volver a acceder con admin. Iniciamos sesión y desde aquí, por ejemplo, vamos a buscar a Germán, que es el que acabamos de crear. Vamos a ver. Bueno, ustedes ahí tenían también para hacer una configuración ahí en autentificación, le tienen que poner en modo de acceso, por ejemplo, esto me he olvidado de decirles, que habilitan con correo el modo de acceso con correo, ¿sí? Bien. Entonces acá nos vamos a ver a Firestore Database. Acá pueden iniciar una nueva colección. Esta es la colección que nosotros estamos generando con esta base de datos. Si ustedes se fijan, tenemos todos estos usuarios creados. Está Berta, está Germán. Acá está germán@gmail.com. Por eso no me lo encontraba. Vamos a buscarlo de vuelta acá. Entonces, Germán, ahí nos lo encuentra. A ver, les muestro acá gmail.com. Ahí sí lo encuentra. Lo podemos eliminar. Ahí me dice que él lo eliminó. Bueno, y ustedes lo siguen probando.